Fueron los pastores a toda prisa y encontraron a María y a José y al niño recostado en un pesebre. Celebramos en este domingo, mis queridos hermanos, posterior a la celebración santa de la Natividad de nuestro Señor Jesucristo, la fiesta de la Sagrada Familia de Nazaret. Familia que tiene mucho que decirnos a nuestras familias, familia que acompaña el modelo de familia de la fe cristiana de todos los que creemos en Jesucristo como nuestro Salvador. Tenemos esta familia como modelo y referencia. Junto a Jesús, nuestro divino Salvador, a nuestra Madre Santísima y a San José, celebramos este misterio de amor, unidos a todos los hermanos que nos ven en toda América Latina y en el resto del mundo de habla hispana, uniéndose a la celebración del misterio de la Eucaristía. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, nacido en Belén y miembro del hogar de Nazaret, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Antes de acercarnos a la santa presencia de Dios, envueltos en el misterio aún de la Navidad en esta octava, reconciliemos los corazones y pidamos al Señor el perdón de nuestras faltas y pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, que Él perdone nuestros pecados y nos conduzca a la vida eterna. Amén. Junto a los ángeles de Belén, cantemos la gloria de Dios. Gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Oremos.
Señor y Dios nuestro, tú que nos has dado en la sagrada familia de tu Hijo el modelo perfecto para nuestras familias, concédenos practicar sus virtudes domésticas y estar unidos por los lazos de tu amor, para que podamos ir a gozar con ella eternamente de la alegría de tu casa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Eclesiástico. Dios hace al padre más respetable que a los hijos y afirma la autoridad de la madre sobre la prole. El que honra a su padre expía sus pecados. El que respeta a su madre acumula tesoros. El que honra a su padre se alegrará de sus hijos, y cuando rece será escuchado. El que respeta a su padre tendrá larga vida. Al que honra a su madre, el Señor le escucha. Hijo mío, sé constante en honrar a tu padre. No lo abandones. Mientras viva, aunque flaquee su mente, ten indulgencia. No lo abochornes mientras vivas. La limosna del Padre no se olvidará. Será tenida en cuenta para pagar tus pecados. El día del peligro se acordará de ti y deshará tus pecados como el calor la escarcha. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerás del fruto de tu trabajo, serás dichoso, te irá bien. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Tu mujer como parra fecunda en medio de tu casa, tus hijos como renuevos de olivo alrededor de tu mesa. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sión, que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Hermanos, como pueblo elegido de Dios, pueblo sacro y amado, sea vuestro uniforme la misericordia entrañable, la bondad, la humildad, la dulzura, la comprensión. Sobrellevaos mutuamente y perdonaos. Cuando alguno tenga quejas contra otro, el Señor os ha perdonado. Haced vosotros lo mismo. Y por encima de todo esto, el amor, que es el ceñidor de la unidad consumada. Que la paz de Cristo actúe de árbitro en vuestro corazón. A ella habéis sido convocados en un solo cuerpo. Y celebrad la acción de gracias. La palabra de Cristo habite entre vosotros en toda su riqueza. Enseñaos unos a otros con toda sabiduría. Exhortaos mutuamente. Cantad a Dios. Dadle gracias de corazón, con salmos, himnos y cánticos inspirados. Y todo lo que de palabra o de obra realicéis, sea todo en nombre de Jesús, ofreciendo la acción de gracias a Dios Padre por medio de Él. Mujeres, vivid bajo la autoridad de vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres, y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, que eso le gusta al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, no sea que pierdan los ánimos. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Anuncio del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Cuando llegó el tiempo de la purificación según la ley del Señor, llevaron a Jesús a Jerusalén para presentarlo al Señor. De acuerdo con lo escrito en la ley, todo primogénito varón será consagrado al Señor. Y para entregar la oblación, como dice la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 pichones. Vivía entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre honrado y piadoso que aguardaba el consuelo de Israel. Y el Espíritu Santo moraba en él. Había recibido un oráculo del Espíritu Santo, que no vería la muerte antes de ver al Mesías del Señor. Impulsado por el Espíritu Santo, fue al templo. Cuando entraban con el niño Jesús, sus padres, para cumplir con él lo prescrito por la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios, diciendo: Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. José y María, la madre de Jesús, estaban admirados por lo que se decía del niño. Simeón los bendijo diciendo a María su madre: Mira, este está puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten. Será como una bandera discutida. Así quedará clara la actitud de muchos corazones, y a ti una espada te atravesará el alma. Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Era una mujer muy anciana, de jovencita había vivido 7 años casadas y llevaba 84 años de viuda. No se apartaba del templo día y noche, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. Acercándose en aquel momento, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que aguardaban la liberación de Jerusalén. Y cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño iba creciendo y robusteciéndose, y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios le acompañaba. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis amados hermanos, en el Señor celebramos a la Sagrada Familia de Nazaret, que, como decía al principio de la Eucaristía, es el modelo de familia que tiene la Iglesia de Jesús. Dios, en su infinito amor, en su infinita sabiduría, podía venir al mundo de la manera que Él quisiese. Si hubiese querido venir a los hombres de una manera gloriosa, en una nube del cielo o ante la vista de todos, lo hubiese podido hacer, porque Dios es omnipotente, es decir, tiene todo poder para hacer lo que Él quiere. ¿Cómo decidió Dios venir a la humanidad y hablarnos a los hombres? En el seno de un hogar y de una familia. Y así Dios santificó aún más aquella institución que ya existía desde Adán y Eva del matrimonio. El Señor le dice a nuestros primeros padres en el paraíso: crezcan y multiplíquense.
Pero en el caso de Jesús le da al hogar un sentido más especial, donde habita de una manera directa. Nos dice el prólogo del Evangelio de Juan que leíamos en el día de la Navidad: el Verbo se hizo carne y acampó entre nosotros. Y hemos visto su gloria. Y esa gloria la hemos visto en la casa de Nazaret, en medio de esa familia. Y tendríamos que pensar hoy cómo era la familia de Nazaret. Los evangelios nos dan datos. María, con toda la grandeza que Dios le dio, convirtiéndola en la llena de gracia, en la bendita entre todas las mujeres, en la auténtica Madre de Dios, en ese ser privilegiado en toda la creación, con una elección hecha en ella que no la había tenido nadie hasta ese momento, ni la tendrá jamás hasta el final de los tiempos. Por lo que conocemos de lo que nos dice la Biblia respecto a la personalidad de María, era una mujer sencilla, humilde. Y esa sencillez, esa humildad le llevó a decirle que sí a Dios, a su proyecto, y se convierte en madre. Aunque biológicamente ella se pregunta ante el ángel: ¿cómo será esto posible si no conozco varón? El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Ella cree esa promesa y esa palabra de Dios y asume el don de la maternidad en ese preciso momento. José, nos dice el Evangelio, que no quiso repudiarla en secreto. Lo leíamos en las misas de aguinaldo anteriores a la fiesta de la Navidad, y decidió, porque era justo, y esta palabra yo la reflexionaba ese día, y yo decía, esa palabra en San José quiere decir que era perfecto cumplidor de la ley, que trataba de cumplir a cabalidad lo que Dios pedía. Cuando la Biblia habla de que alguien es justo, quiere decir que era muy santo. Decide rechazarla en secreto, pero el ángel del Señor se le revela y le dice: no temas en llevarte a tu mujer, porque el hijo que ella espera es obra del Espíritu Santo. Y José también se convierte en gran colaborador del plan de salvación de Dios, y aunque no era padre biológico de Jesús, lo asume con todas las obligaciones y derechos de la paternidad. Y comienza el camino de la familia de Nazaret. Una familia que desde la humildad y desde la sencillez vivió muchas de las cosas que viven nuestras familias. Vivían en una aldea humilde y sencilla de gente artesana, de gente que eran obreros. José era más que carpintero, ¿no? En la Tecnón habla el término correcto del oficio de José, que era como una especie de artesano, una persona que sabía hacer muchas cosas, y entre ellos pues el oficio de la madera, y que de seguro le transmitió y le enseñó a Jesús. Una familia cuidadosa de cumplir la voluntad de Dios, porque lo vemos en la escena del Evangelio de hoy. Aunque María sabía quién era su hijo, aunque José sabía quién era su hijo, no se pasan por alto la fe, sino que llevan al niño ya desde pequeñito al templo a cumplir lo que manda la ley del Señor. Y hoy Satanás ha querido meterle el engaño a la gente en la cabeza de que no lleven a los niños a la iglesia, de que no los bauticen pequeños. Pero yo decía, ¿cómo pensar en negarle el sacramento del bautismo al niño pensando como muchos piensan, de manera light? Es que cuando crezca que él decida su religión. No. José y María eran temerosos de Dios, cumplían la ley del Señor y querían que su hijo fuese por el mismo camino, porque ese era el camino de la verdad. ¿Cuánto más nosotros cristianos, católicos, que sabemos cuál es el camino, la verdad y la vida que está en Jesucristo, no tienen que darle a los padres el tesoro más grande, que es la fe, desde pequeños, para que ellos reciban esa gracia? Entonces, mis queridos hermanos, el bautismo no puede hacerse esperar. Y les hago un llamado: quítense esa idea de la cabeza, porque esa idea
de no bautizar a los niños no es de Dios. Eso no es voluntad de Dios. Cuanto más pequeño, mejor. Y ayudemos a otras personas, catequicemos, evangelicemos. Cuando escuchemos eso, digamos, Jesús fue llevado al templo desde pequeño y cumplió con la circuncisión y los ritos propios del judaísmo, aunque no tenía necesidad de eso. Cuanto más nosotros que sí tenemos necesidad de la salvación. Cuando Jesús habla del bautismo dice, bautícenlos a todos. Es que los evangélicos dicen que tienen que bautizarse grandes en un río. Allá ellos. Si en sus comunidades no quieren a los niños, ese es problema de ellos. Pero en la Iglesia Católica los niños forman parte de la comunidad cristiana. Y se les da el bautismo desde pequeño porque Jesús también desde pequeño fue llevado al templo y fue instruido en las cosas de Dios. Entonces era una familia también de fe, donde se transmitían los valores religiosos. Y mis hermanos, ese ha sido uno de los grandes peligros de esta sociedad de hoy. Hablamos mucho de la tecnología, hablamos mucho de deporte, hablamos mucho de temas del mundo, hablamos mucho de economía, pero realmente en nuestras casas se habla de Dios. Estamos orando en familia, le enseñamos la Biblia a los niños, les enseñamos las historias de la Sagrada Escritura, lo que antiguamente se llamaba historia sagrada. Nos preocupamos de instruir a los más pequeños en las cosas de Dios. A mí me da mucho dolor cuando un niño llega a la catequesis de la primera comunión y ni siquiera se sabe hacer la señal de la cruz. Y ellos te lo dicen con mucha sinceridad, es que en mi casa no me han enseñado nada. Da dolor y da tristeza y bueno, en la parroquia tenemos que suplir a través de la excelente labor de nuestros catequistas algo que debe venir de casa. Que debemos estar muy atentos, porque el mal es muy astuto, mis hermanos, y nos arrebata a los niños si no los llevamos por el camino de Dios desde pequeño. Jesús fue instruido en su fe, porque incluso al final del Evangelio, después de la presentación ante Simeón, dice que Jesús crecía y se robustecía y crecía en gracia y en sabiduría. Vivió sujeto a sus padres y nos dio ejemplo de cómo ser buenos hijos. María nos da ejemplo de ser buena madre al instruirlo en el camino de Dios desde pequeño, y José nos da ejemplo de entrega y de abnegación, pero también de prudencia y de silencio. Una familia perfecta. Quisiéramos nosotros que nuestra familia se pareciese a la familia de Nazaret. Y la misma palabra de Dios que hoy nos coloca la iglesia nos dice cómo serlo. El que honra a su padre expía pecados. El que respeta a su madre acumula tesoros, dice la primera lectura del Eclesiástico. Hijo mío, sé constante en honrar a tu padre, no lo abandones mientras viva, aunque flaquee su mente, ten indulgencia. Qué hermoso. Hijos, respeten a los padres, padres, amen a los hijos. Y luego Pablo también en la segunda lectura nos los va a recomendar también y nos va a decir cuál es el camino que debe llevar la familia. Amen a sus mujeres, le dice a los esposos, no sean ásperos con ellas. Hijos, obedezcan a sus padres en todo, pero ustedes padres tampoco exasperen a sus hijos, no sea que pierdan los ánimos. A lo que hoy en día vamos a usar términos modernos, No exageres con ellos porque los traumas. Eso ya lo dice la Biblia, solamente que no utiliza los términos de hoy. Mis queridos hermanos, nuestra lucha hoy es en medio de una batalla campal contra la familia. Se promueve el aborto, se promueven las uniones igualitarias de personas del mismo sexo, se promueve la agenda de la identidad de género y tantas otras cosas que no forman parte del plan de Dios. Y aunque nosotros como iglesia respetamos al ser humano, porque cualquier ser humano haya tomado la elección que sea de su vida, de su sexualidad o de lo que sea, es un don de Dios valiosísimo. Nosotros hoy día de la Sagrada Familia, lo tengo que decir, defenderemos la familia tradicional, defenderemos el proyecto de Dios hasta las últimas consecuencias.
El pedido de Dios es irrenunciable. Y como iglesia debemos promover la vida. Debemos decir no al aborto porque es un asesinato. Y debemos decir no a cualquier forma que no sea de la familia que Dios ha establecido en la tierra para continuar y para garantizar la continuidad de la especie humana. Es en el hogar donde se dan los primeros valores. No descuidemos la educación y la enseñanza de los hijos. No les dejemos esa sola tarea a los padres, ¿no? Este año que hemos vivido en cuarentena, ¿cuántos padres me han dicho? Es difícil educar en casa, es difícil educar bajo la tutoría de un maestro porque también los padres tienen que trabajar. Pero me decía una mamá en estos días, ha sido una oportunidad de oro porque siempre he querido ser parte directa de la educación académica de mis hijos y no había podido. Y bueno, Dios nos puso esta gracia y así lo he tratado de hacer. La familia, mis queridos hermanos, es la primera iglesia, es la iglesia doméstica. Y lo ha revelado la cuarentena porque ante los templos cerrados me pregunto y les pregunto, ¿se ha debilitado la fe? No, mis hermanos. La fe católica ahora es mucho más fuerte y más consciente. Porque no es que hemos cerrado iglesias, es que las iglesias se han multiplicado porque hemos descubierto que desde la casa también se es iglesia, iglesia doméstica. Y a mí me llegaban las fotos de mis niños de la catequesis orando en la familia, en su altarcito familiar, leyendo la Biblia juntos y haciendo las actividades que les mandábamos. Fotos de mis fieles uniéndose espiritualmente desde sus casas con el rezo del rosario y en la celebración de la Eucaristía. ¿Cuántas fotos no me han llegado de diversos lugares? Aquí estamos, Padre, con usted, celebrando la Santa Misa en familia. En un sitio hasta me pareció curioso, una hermana de Ecuador colocó un altar debajo del televisor y dice, este ha sido mi espacio sagrado en este tiempo de cuarentena y aquí celebramos la fe junto con usted, Padre. Eso es posible gracias a ¿qué? A que nosotros también somos una gran familia como iglesia de Dios. Todos los que hemos sido bautizados formamos un solo cuerpo en Cristo. Y la iglesia también es nuestra familia que nos educa, nos enseña, nos acompaña y que para nosotros es referencia. No descuidemos nuestra iglesia doméstica, mis hermanos. Pidamos hoy la gracia a la familia de Nazaret, que nuestro hogar sea un pequeño Nazaret. Que las madres puedan vivir bajo el ejemplo de María, en entrega, en abnegación, en querer cumplir la voluntad de Dios. Que los padres sean igual de responsables y de buenos tutores como lo fue San José. Y ojalá los hijos seamos igual de obedientes, de dóciles como fue Jesús, nuestro Señor, en el hogar donde quiso hacer morada Dios en medio de los hombres. Que hoy la Sagrada Familia bendiga a todas las familias de la tierra y que traigan renovación en nuestros hogares y en nuestras vidas. Que así sea. Amén. Amén. Les pregunto, ¿creen en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Creen en su Hijo Jesucristo, que se encarnó y nació de Santa María la Virgen? Padeció, murió, resucitó y está sentado a la derecha del Padre? Sí, creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna? Sí, creo. Oremos al Señor nuestro Dios, Padre de la gran familia humana, y pidamos en primer lugar por la Iglesia que es la familia de los hijos de Dios. Para que sepa acoger a todos, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos los hogares, para que sepamos discernir los valores permanentes que es preciso salvaguardar, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los padres, para que sepan educar a sus hijos respetando su personalidad y ganándose su confianza, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los novios, para que preparándose seriamente durante el noviazgo, sean capaces de realizar su vida familiar según el proyecto de Dios, roguemos al Señor.
Te lo pedimos, Señor. Pidamos por los gobernantes, para que procuren con tenacidad la solución de los graves problemas de las familias, educación, vivienda, salarios. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por las familias desunidas, las que sufren, para que reciban ayuda y consuelo, fruto de la solidaridad cristiana, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Y por nosotros aquí reunidos, para que la Eucaristía que celebramos fomente en nosotros el espíritu de familia, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Escucha, Señor, la plegaria de tu iglesia que pone su confianza en tu amor y su mirada en el hogar de Nazaret. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oren conmigo, mis hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Acepta, Señor, este sacrificio de reconciliación y por intercesión de la Virgen Madre de Dios y de San José, conceda a nuestras familias vivir siempre en tu amistad y en tu paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual en el misterio santo que hoy celebramos se hizo presente entre nosotros sin dejar la gloria del Padre. Siendo invisible en su naturaleza divina, se hizo visible al asumir la nuestra, y engendrado antes de todo tiempo, comenzó a existir en el tiempo para reintegrar en la unidad a la creación entera, reconstruyendo en su persona cuanto en el mundo yacía derrumbado, y para llamar de nuevo al hombre caído al reino de los cielos. Por eso, unidos a los coros angélicos, te aclamamos llenos de alegría. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos, que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó a celebrar estos misterios.
porque él mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan. Dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en memoria mía. Cristo se entregó por nosotros. Por tu cruz y resurrección nos ha salvado, Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios y Madre nuestra, con San José, su esposo, con los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga paz y salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Baltasar, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el día santo en el que la Virgen María dio a luz al Salvador del mundo. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad a través de los tiempos. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dirijamos, mis queridos hermanos, a nuestro Padre del Cielo, como una gran familia que somos en la Iglesia, la plegaria que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres del pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No mires nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz de Cristo, nacido en Belén para nuestra salvación,
esté con todos ustedes. y con tu espíritu. Dense fraternalmente como signo de salvación el saludo de la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Nuestro Dios apareció en el mundo y convivió con los hombres. El cuerpo y la sangre de Cristo. Amén. El cuerpo y la sangre de Cristo. El cuerpo y la sangre de Cristo. Jesús, mi Señor y Redentor, confío firmemente que estás aquí, que me ves y que me oyes. Te adoro, Señor, con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y la gracia para vivir con frutos este momento de oración. Madre mía Inmaculada, San José, patrón de la Iglesia, Ángel de la guarda, rueguen e intercedan por mí. Quédate, Señor, conmigo. Has venido a visitarme como padre y como amigo. No me dejes nunca solo. Quédate, Señor, conmigo. Por el mundo envuelto en sombras, soy errante peregrino. Dame tu luz y tu gracia. Quédate, Señor, conmigo. En este precioso instante, abrazado estoy contigo. Que esta unión nunca me falte. Quédate, Señor, conmigo. Acompáñame en la vida, tu presencia necesito. Sin ti desfallezco y caigo. Quédate, Señor, conmigo. Cuando decline ya la tarde de mi vida, vaya corriendo hacia ti como un río, al hondo mar de la muerte, para resucitar contigo. Quédate, Señor, conmigo. En la pena y en el gozo, sé mi aliento mientras vivo, hasta que muera en tus brazos. Quédate, Señor, conmigo. Oremos. Padre lleno de amor, conceda a los que acabamos de alimentarnos con este sacramento celestial, imitar siempre los ejemplos de la Sagrada Familia, para que después de las pruebas de esta vida podamos gozar eternamente con ellos en el cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Una bendición especial para todas las familias en este día en que celebramos a la Sagrada Familia de Nazaret. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que Dios, cuya infinita bondad disipó las tinieblas del mundo con la encarnación de su Hijo e iluminó este día con su nacimiento glorioso, aleje de ustedes las tinieblas del pecado y alumbre sus corazones con el esplendor de las virtudes. Amén. Amén. Que llene siempre sus corazones de alegría y les haga mensajeros del Evangelio, el mismo que encomendó a sus ángeles a anunciar a los pastores el gran gozo del nacimiento del Salvador. Amén. Y que les colme de su paz y de su buena voluntad, y les conceda participar un día de la Iglesia Celeste, aquel que por la encarnación de su Hijo unió a la tierra con el cielo. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre,
Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dirijamos nuestra mirada y nuestro corazón a nuestra Madre del Cielo. Como yo decía hace un momento, la Sagrada Familia de Nazaret sufrió lo que sufren muchas de nuestras familias. La familia de Nazaret fue migrante. Les tocó correr a Egipto para salvar la vida del niño de las garras de Herodes y llegar a un país donde no era su cultura, donde no era su lengua, donde no era su religión, adaptarse, como muchas familias emigrantes hay hoy en día. Familia que vivió en la estrechez económica, en la pobreza, porque Nazaret era una aldea muy sencilla y muy pobre, que pasó muchas vicisitudes, pero siempre confió en el amor y la misericordia de Dios. Por eso, en un rato de adoración, ahora colocamos a todas las familias, muy especialmente las que tienen mayor necesidad de Dios en este momento. El Dios que hizo el cielo y la tierra se ocupa de ti. El Dios que hizo el cielo y la tierra se ocupa de ti. Eleva tu oración y confía en Él. El Dios que hizo el cielo y la tierra se ocupa de ti. Hoy venimos, Jesús, a colocarte a cada familia y a cada hogar en tu presencia. A esas familias que han tenido que emigrar de su tierra. A esas familias que sufren la estrechez de la economía o de la falta de empleo. Las familias que sufren por falta de medicinas y de alimentos. Las familias que sufren por la enfermedad grave o delicada de un ser querido. Las familias que han visto perder un ser querido víctimas del COVID-19 durante este año. Por todas las familias, Señor, hoy elevo esta plegaria ante ti. Poniendo en tus manos, Señor, cada hogar, sabiendo y reconociendo que viniste a poner tu tienda entre nosotros porque quieres que nuestras familias sean felices. Ayúdanos a instruir y a educar a nuestros hijos en el camino de la fe. Ayúdanos a ser fieles en ese pedido de cuidar la ley que nos has dejado desde antiguo. Ayuda a las madres a ser buenas madres, a los padres a imitar las virtudes y el amor de San José, y a los hijos concédenos obediencia y docilidad, amor y respeto a nuestros padres, hermanos y familiares. Bendice a las familias, protege a las familias y libera, Señor, a las familias de cualquier mal y perturbación. Amén. El Dios que hizo el cielo y la tierra se ocupa de ti. El Dios que hizo el cielo y la tierra se ocupa de ti. Eleva tu oración y confía en Él. El Dios que hizo el cielo y la tierra
se ocupa de ti. Eleva tu oración y confía en Él, el Dios que hizo el cielo y la tierra se ocupa de ti.